primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Venimos con esta serie de esta carta, cuyo tema central está al final de la carta. Si usted me acompaña, primera de Pedro, capítulo 5, para establecer el tema central de esta carta en la cual estamos examinando y en la cual el Señor nos ha venido hablando, y espero que haya sido así con usted y conmigo, que el Señor siga hablando a nuestros corazones. Capítulo 5 de primera de Pedro, versículo 10. Versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos. ¿Cuál es el propósito de Pedro? Amonestarlos. Y amonestar no es como lo que hacen los padres con los hijos. Estoy llamando la atención y lo estoy engañando. No, una amonestación también es un sentido de advertencia, de ánimo. Amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ese es el propósito de esta carta. Estamos en la gracia de Dios, y dentro de esa gracia, en el primer capítulo hemos examinado varias cosas que tenemos en Cristo Jesús. Dios nos ha mostrado misericordia. Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Dios nos ha dado una cantidad de enormes privilegios que tenemos en Cristo. Nota cómo Pedro trata de decirles: mira, sí vamos a padecer sufrimiento, pero mira también las glorias que tenemos en Cristo Jesús. Nos ha dado una herencia, pero también esa herencia Dios nos guarda en el camino para llegar a esa herencia, y hemos sentirnos privilegiados porque conocemos toda la obra de salvación, cosa que los profetas no conocieron, cosa que los ángeles contemplan y anhelan ver también. Esos privilegios del evangelio, y todos esos profetas nos sirvieron a nosotros, escribieron todas esas cosas para que nosotros podamos aprender. Después paso a seguir en el versículo 15 del capítulo 1, y versículo 15 y 16 teníamos un llamamiento especial que nos exponiendo la palabra nuestro hermano John Castillo. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El llamado a la santidad se basa sobre el conocimiento de Dios. No sé si lo notan, pero dice ahí: sed santos porque yo soy santo. Cuando nosotros vemos la santidad, debemos vernos como un papá y un hijo. ¿Qué hace un padre? Un padre tiene una cantidad de ademanes. Yo me paro de una manera, hablo de una manera, me expreso de una manera, muevo las manos de una manera. ¿Y qué hace un hijo? Usted no ha notado y dice: uy, es igualito a su papá. Se para igual que su papá, o hace los mismos gestos que su papá. ¿Lo ha hecho? ¿Ha notado que tal vez nuestros hijos se parezcan mucho a nosotros y por eso chocamos tanto? Pero si Dios es santo y es nuestro Padre, ¿cómo deberíamos ser nosotros? Como hijos amados deberíamos estarle imitando. Entonces, entre más nosotros intimidad tengamos con Dios, más veremos su santidad y más anhelaremos ser santos porque Él es santo. La santidad no es una opción. La santidad no es una opción, sino es nuestra única manera de vivir. Es la esencia de la vida cristiana, vivir en santidad. Como creyentes estamos llamados para vivir en santidad, que es una vida en santidad apartados del pecado. Es una vida en que viene una tentación y yo puedo decir no al pecado. Es una vida en que yo no me siento gozoso viviendo en el pecado.
No se trata de ser impecables, o sea, de no pecar, sino que cuando caigo, cuando peco, confieso mi pecado al Señor, me arrepiento y pido perdón y restauro mi comunión con el Señor. No me gozo en el pecado, no. Y eso es el llamamiento a la santidad, y nota que dice en toda vuestra manera de vivir. Yo vivo en santidad en mi trabajo, yo vivo en santidad aquí, yo vivo en santidad en mi casa, en todo lugar y de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Dice el versículo 18, 1:18. Estoy haciendo un resumen chiquitico. ¿Cómo nos llegamos a la santidad? Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Lo notamos ahí? Una de las cosas que debemos tener presentes para vivir en santidad es lo que hizo Cristo. Con una mirada hacia Cristo, hacia lo que Él ha hecho por mí. Mira, yo antes vivía para mis deseos, como nos los ponía nuestro hermano John hace 8 días, pero ahora Dios me ha sacado de allá, me ha comprado, pagó un precio muy alto. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuánto vales tú? Cristo pagó, entregando su vida, derramando hasta la última gota de su sangre para pagar un precio. ¿Merecíamos eso? No, un precio muy alto que es Cristo. Con eso en mente vamos a entrar en nuestro texto para esta mañana, pero antes vamos a orar. Amado Dios, estamos delante de tu trono, un trono de gracia, un trono donde hallamos misericordia, donde hallamos auxilio, donde hallamos tu ayuda oportuna. Y Padre, hoy nos encomendamos delante de ti, que estamos ante tu palabra, Dios. Queremos aprender de ella, queremos conocerte, queremos saber cuál es tu voluntad, conocer tu carácter también. Pero también queremos ser hacedores de tu palabra, Dios. Ayúdame, Señor, humildemente, Padre, a poder expresar con claridad las verdades de tu palabra. Ayúdanos como iglesia a estar atentos, a tomar nota, a aprender y a vivir tu palabra, Dios. A vivir en santidad, a vivir en amor, que es tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Señor, y guíanos en este tiempo, Padre. Y oramos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Una anécdota del siglo pasado. Un ingeniero está subido en un andamio de 3... ¿cómo se llama? De 3 niveles. Muy bien, ustedes saben más que yo. Ese ingeniero estaba puesto ahí, pero de pronto tuvo un percance, tropezó y iba en caída. Un obrero estaba en la parte de abajo y se percató del suceso y precisamente se dio cuenta de que ese ingeniero iba a caer sobre él. ¿Sabes qué hizo este obrero? Dice que se apuntaló, se puso firme y decidió recibir todo el impacto del ingeniero sobre su propio cuerpo. Posterior a ello, el ingeniero sufrió unas heridas leves, pero el obrero quedó totalmente golpeado, muchos huesos fracturados y quedó discapacitado de por vida. Una persona un periodista estuvo averiguando esta historia y le preguntó a este obrero, y le dijo, bueno, ¿cómo le ha tratado ese ingeniero? ¿Cómo te ha tratado ese ingeniero por el cual tú decidiste arriesgar tu vida para salvarlo a él? A lo que esta persona, este obrero en discapacidad, le dijo, me dio la mitad de lo que posee, incluso una participación en su empresa. Está pendiente de mí, me llama y me dice qué necesito. Si necesito de algo, él está ahí para suplirlo. Casi todos los días me da alguna muestra de agradecimiento. Bueno, pensaba en esta historia y lo llevábamos a la identificación con Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? También nosotros íbamos precipitados camino al infierno. ¿Y qué hizo Cristo? Entregó su vida para rescatarnos a ti y a mí. Él es nuestro sustituto. Sufrió todo el peso del pecado por nuestra causa. Íbamos para el infierno, pero el sacrificio perfecto de Cristo nos ha rescatado y nos ha salvado. Dice la palabra, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados.
¿Qué tan agradecidos estamos con el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Qué tan agradecidos estamos con todas las cosas que hemos examinado que tenemos en Cristo Jesús? Ese ingeniero no cabía del agradecimiento para con este obrero que le rescató y que le salvó. Pero que nosotros como creyentes, si hemos tomado una decisión por Cristo, ¿qué tan agradecidos estamos con la obra de Cristo en la cruz? Vamos a examinar 1 de Pedro capítulo 1 versículos 22 hasta el versículo 25. Dice así la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Leemos el pasaje y tenemos un título para la enseñanza en esta mañana, y es un llamado al amor. Nota que el texto bíblico nos va a expresar un mandato, y es: amaos unos a otros. Y sobre esa base vamos a desarrollar la enseñanza en esta mañana, contestando varias preguntas. Preguntas como: ¿cuándo estamos habilitados para dar ese amor? ¿Cuándo estamos habilitados para dar ese amor? ¿Cómo es ese amor? ¿Y a quién le damos ese amor? Y todo esto nos lo va a contestar el texto bíblico. Y por último vamos a ver por qué debemos dar ese amor. ¿Listos? ¿Preparados? Listos. Vamos a contestar la primera pregunta: ¿cuándo estamos habilitados para dar ese amor? ¿Cuándo estamos habilitados para dar ese amor? Y vamos a volver a leer nuevamente el versículo 22. Léalo ahí conmigo. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal. ¿Qué tenemos? Comienza este texto bíblico hablándonos de la purificación y termina diciéndonos para el amor fraternal. Aquí tenemos una conexión entre la purificación y el propósito de ese amor. Nuestras almas fueron las que fueron purificadas. El texto bíblico lo deja muy en claro. ¿Qué es purificar? ¿Es limpiar o es hacer limpio? ¿Cuándo se lleva a cabo esa purificación? Nota que dice el versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Todos nosotros, cuando tenemos este tiempo de cenas, algunos hermanos comparten su testimonio. ¿Y qué ha pasado con ellos? Ellos escucharon, y yo he escuchado, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Que dice: habiendo obedecido la verdad. Hay un mandato que Dios ha dado, un mandato que Dios ha dado para toda la humanidad. Dice en Hechos que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, pero solo algunos son los que hemos obedecido a ese mandato. La verdad del Evangelio requiere de una obediencia, y lo primero que nosotros necesitamos entender es: estoy bajo pecado, Dios es totalmente santo, estoy alejado y separado de Él, y lo único que merezco es estar lejos de Él. Cuando me siento pecador, perdido, alejado de Él, es que entra la salvación y necesito de un Salvador. Ahí es donde entra Cristo y el Evangelio, esa verdad de arrepiéntete y cree en Jesús. Cuando entendemos eso y cuando obedecemos a la verdad, ¿qué dice la Biblia? Hemos purificado nuestras almas. Y ahora lo que nosotros notamos aquí es que es algo que hace el Espíritu Santo, que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad del Evangelio, a la verdad de la palabra, mediante el Espíritu. Pero nota que fuimos salvados y rescatados con un propósito. No fuiste salvado y, sí, chévere. No, hay un propósito de Dios, y dice: para el amor fraternal. De manera que, ¿cuándo estamos habilitados para amar? Una vez que hemos sido purificados. ¿Cuándo hemos sido purificados? Una vez que hemos tomado una decisión por Cristo, nuestras almas han sido limpiadas. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido un pocillo así como ese que está en la imagen?
un pocillo con tinto, ¿no? Y usted dice, todas las mañanas me tomo mi tinto. ¿Y cómo queda ese pocillo? Untado y sucio. Y tal vez si usted ha tenido restricción de agua y no ha podido lavar la loza durante un día, todos los pocillos quedan secos. Y llega una visita y tú, afanado, que llegó con sed, ¿tú tomarías este pocillo para servirle agua? Uy, no. ¿Por qué no? Porque queda agua tinto y es muy maluco. Pero ¿saben por qué no? Porque está sucio. Cuando estamos sucios y contaminados, ¿somos útiles? No. Necesitamos ser limpiados para poder ser útiles. De manera que lo que hace Dios es limpiarnos, purificarnos para una utilidad. El Espíritu Santo y la obra de Dios en los creyentes es purificarnos para ser útiles. ¿Y cuál es la utilidad que Dios nos quiere dar? Para el amor fraternal. ¿En qué posición estás tú? Tal vez miramos tu interior y decir, yo no he sido purificado porque todavía estoy bajo pecado, porque no me he arrepentido, porque no he creído en Cristo. O tú puedes decir, ya he creído en la obra del Evangelio y ya soy nueva criatura, ya he sido purificado y limpio. De manera que si ya hemos tomado una decisión por Cristo, no tenemos ninguna excusa para no cumplir este propósito de amarlos los unos a los otros. Ahora, vamos a pasar al segundo punto. Ya habiendo zanjado el primero, ¿cuándo estamos habilitados para amar? Cuando hemos sido purificados. ¿Cuándo fuimos purificados? En el momento en que obedecimos a la verdad del Evangelio. Ahora, ¿cómo es ese amor? ¿Y a quién le damos ese amor? Son dos preguntas plasmadas en uno, pero primero vamos a contestar a quién le damos ese amor. Y volvemos al texto, al versículo 22. ¿Qué dice la palabra? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entonces, ¿a quién le damos ese amor? Nota que es un amor fraternal. ¿Qué nos habla el amor fraternal? Es un amor entre hermanos, entre hermanos. En casa nuestros chiquiticos pelean, ¿no? Son hermanos, pero ¿qué pasa? Cuando son pequeños, se aman por momentos y hay unas rencillas y unos odios entre los hermanos. Pero es chévere ver cuando estos niños crecen y son grandes y cómo es el amor entre ellos. Cuando niños tenían momentos en que ni se aguantaban, pero ya de grandes, o bueno, pasa con mi hermano, hay una estrechez y una familiaridad. ¿Por qué? Porque hay una hermandad, hay una fraternidad. Ahora, nota que el amor que se expresa aquí es un amor entre hermanos. ¿A quién le damos ese amor? Es un amor fraterno, por lo tanto es un amor que debemos dar entre hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Juan capítulo 1, versículo 12. Dice acerca de los que creen, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Si tú y yo hemos tomado una decisión por Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y si la persona que tenemos a nuestro lado es un hijo de Dios, y yo también he creído en Cristo, he recibido a Cristo, me he arrepentido de mis pecados, ¿en qué me convierto yo también? En un hijo de Dios. Y si Dios Padre tiene un hijo allí y tiene un hijo acá, ¿qué somos nosotros? Hermanos, hay una fraternidad. Entonces, ¿a quién debemos dar ese amor? A todos nuestros hermanos. Entonces, esto también nos ayuda a pensar, haciendo un paréntesis, en que cada persona que ha creído en Cristo es nuestro hermano. Dios pagó por él con su preciosa sangre. Mis amados hermanos, nuestra visión frente a las personas que tenemos aquí a nuestro lado, en congregación, en comunión, cambia. Porque esa persona ya no es un extraño, y esta persona tal vez no la conozco, sino si él ha creído en Cristo es mi hermano. Dice la palabra que se convierten en la familia de la fe. Y es algo muy hermoso. Cuando empezamos a ejercitarnos en iglesia y compartir, no solamente en este espacio, sino compartimos con otros que han tomado una decisión por Cristo, generamos unos vínculos muy fuertes, unos vínculos estrechos, unos vínculos que van más allá de estas cuatro paredes. Es decir, yo todo lo tengo comunión aquí, en este contexto, pero no, nosotros salimos. ¿Y qué pasa cuando un hermano viene a visitarte? ¿Cómo nos sentimos? Me siento alegre. ¿Qué pasa cuando un hermano está en una necesidad? Yo también me duelo con él. ¿Qué pasa cuando un hermano se alegra y se goza? Nos gozamos con él. ¿Por qué? Porque esos
que han creído en Cristo se convierten en mis hermanos y generamos un vínculo muy, pero muy fuerte. ¿Por qué? Cristo nos une, su Espíritu Santo nos une, su Espíritu Santo que mora en nosotros nos impulsa para mostrar ese amor. Ese amor es evidenciado en el amor fraternal, es un amor unos para con otros. Ahora, ¿cómo es ese amor? Vamos a darnos cuenta qué dice este texto bíblico acerca de cómo es ese amor que debemos mostrarnos unos para con otros. Y hay varias características. Vamos a examinarlas juntos. Veamos ahí el versículo, vamos a ir a Juan capítulo 13 inicialmente. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Para darnos cuenta el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Cómo es el amor que debemos darnos unos a otros? Ya sabemos que es un amor que se debe dar a los hermanos, pero ¿cómo es ese amor? Juan capítulo 13, versículo 34, no pierda primera de Pedro porque vamos a volver allí para ver varias características de ese amor. Voy a leer el texto bíblico. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Nota que las palabras de Jesús en muchos contextos hablaba de un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hago un paréntesis chiquitico, todos nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y el mandamiento inicial era: ama a tu prójimo por ese amor propio que tú tienes. Pero Jesús, ya en su tiempo final, allí en Juan, da un mandamiento y dice que es nuevo. ¿Qué es la novedad de este mandamiento? Dice que deben amarse como yo. O sea, Cristo está diciendo: como yo los he amado. Ese es el amor que está expresado no simplemente en este texto bíblico, sino también allí en Pedro. Ese amor que debemos expresarnos unos a otros es un amor ágape que llamamos, es un amor que se entrega, pero que es imitando el ejemplo de Cristo. Eso nos lleva al pensamiento de cómo amó Cristo. Si el mandamiento para todos los hijos de Dios: ámense unos a otros, ese amor es imitando el ejemplo de Cristo. Entonces miramos hacia la cruz y ¿qué vemos? Jesús estando en la cruz, mirando a todos los que le clavaban esos pesados puntillones en sus manos y en sus pies, a esos que le azotaron, Jesús tenía unas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. A esas personas que pasaban, mujeres que lo miraban allá clavado en la cruz y se burlaban de él, le injuriaban. Esos ladrones que también le decían: bájate de esa cruz y sálvanos. Jesús los amó, perdonando sus pecados, diciéndole al Padre: no le tengas en cuenta su pecado. Jesús amó a sus discípulos teniéndoles paciencia. ¿Cuántas cosas no hicieron mal? Pedro, Juan, Jacobo. ¿Cuántas de todas esas peticiones pecaminosas que le hicieron a Jesús? Jesús les tuvo paciencia. Jesús les amó. Jesús les enseñó, y eso es parte también del amor. Jesús tomó el tiempo para compartir con ellos en casas, comiendo juntos, y les mostró amor. Nosotros tenemos el ejemplo de Cristo, y muchas cosas podríamos sacar más de Cristo, pero como hijos de Dios no tenemos ninguna excusa para no mostrar amor, porque ya Dios nos ha purificado. Tú dices: yo no puedo amar como Cristo, pero Dios nos dice: sí puedes hacerlo, porque primero ya te purifique. Nosotros somos un testimonio visible, y nota lo que dice la parte final del versículo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor unos para con otros. La manera en que nosotros estemos amando a otros determina un testimonio visible de que somos hijos de Dios, de que estamos imitando a Cristo, de que seguimos su ejemplo, de que nos llamamos cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque mostramos ese amor entre nosotros como hermanos. De manera que sobre nuestros hombros pesa una gran responsabilidad, porque en la manera en que yo amo, estoy siendo un testimonio visible si soy o no cristiano. Algunas características adicionales, volviendo a 1 Pedro capítulo
1. Veamos otras características. Ya tenemos el ejemplo de Cristo. Vamos a ver cómo es ese amor. Estamos contestando la otra pregunta. ¿Cómo es ese amor? Y el texto bíblico nos va a hablar en el versículo 22. Voy a volverlo a leer. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. No fingido. ¿Qué es fingir? Simular, actuar. Para los que les gusta el fútbol, tal vez esta escena les sea familiar. ¿Qué está pasando ahí? Hay un jugador de fútbol que está fingiendo, simulando faltas. Tal vez a su mente vengan otros futbolistas que son muy simuladores y que todo el mundo conoce y les dicen piscineros y bueno, tal vez tengan muchos apodos para estos. ¿Pero por qué? ¿Por qué les llaman así? Porque fingen faltas. Es más, tal vez hay muchos videos que tú has visto en que están en un deporte de contacto como el fútbol y de pronto un ligero movimiento de la mano sobre el cuerpo del otro, y ¿qué pasa con la otra persona? ¡Puf! Sale expulsada como si le hubiesen dado una cantidad de golpes. ¿Qué está haciendo? Está simulando y actuando, está fingiendo algo. Cuando nosotros hablamos del amor, es un amor que no es actuado, es un amor que no se finge, es un amor que nace del interior, nace del interior del Espíritu Santo. Notamos que este amor no es natural al ser humano. El amor de Cristo es algo que Dios en la purificación ha puesto en nosotros. No es algo que nosotros humanamente podamos mostrar, pero también nos lleva a la reflexión y a pensar en todas esas muestras de amor tangibles que yo estoy teniendo para con nuestros hermanos. ¿Por qué lo hago? ¿Será que estoy expresando un amor actuado, fingido? Cuando muestro este amor de Cristo, ¿estoy esperando algo cambio? Eso es un amor que no es conforme al amor de Cristo. Cuando muestro este amor, ¿es un amor verdadero, real? ¿Amo a esa persona, amo a ese hermano por el cual Cristo pagó? ¿O estoy simulando, fingiendo? Entonces la primera característica que vemos de ese amor es que es un amor no fingido. Volvamos a leer versículo 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Y ahí tenemos la palabra entrañable, que es la definición. Notamos aquí, la idea es de no desistir en el esfuerzo, la de actuar con un ánimo adecuado, correcto. En otras versiones traducen esta expresión, un amor, amados unos a otros intensamente, profundamente. Amarnos unos a otros, como les digo, no es algo natural, no es algo que venga a nuestras fuerzas, que provenga de nosotros mismos, sino es algo que viene de parte del Señor. Dios nos purifica. Lo primero que nos habilita para mostrar ese amor es la purificación efectuada en el momento en que creemos. Pero es un amor sobrenatural, un amor como el de Dios, que todo lo entrega, que perdona, que obra en misericordia, que soporta, que es paciente, que está descrito en 1 Corintios capítulo 13. Pero ¿cuántos necesitamos de ese amor? Y todos debemos levantar la mano: yo necesito ese amor. Y ese amor es tangible y es mostrado en el contexto de la iglesia, en ese amor fraternal entre nosotros. No es solo en este contexto decir, yo muestro amor solo aquí. No, si no vamos a nuestra casa y si mi hijo ha creído en Cristo, si mi esposa es creyente y aun si no lo fuese, yo le estoy mostrando ese amor que se entrega, ese amor que da. El mandato de amaros unos a otros no está condicionado a un lugar, a un edificio, sino está condicionado porque es en esencia lo que somos y el propósito para el cual Dios nos ha puesto, porque dices para el amor fraternal. Entonces es un amor que persiste, es un amor que no desiste, que insiste. Vamos a mostrarle ese amor. Otra característica más que dice el versículo 22 al final, después dice amaos a otros entrañablemente y dice de corazón puro, de un corazón puro. Cuando se habla de pureza, se habla de limpieza, de libre de mezclas. La Biblia dice que del corazón mana la vida, que es el centro de nuestras emociones, de nuestro ser más interior. Y es de allí
desde ese interior, en donde va a brotar y va a salir ese amor. Pero tú dices, ¿cómo está mi corazón? Nota que nuestro corazón ya es puro. Y es puro no por nosotros, no por nuestro comportamiento, no por nuestras buenas obras, sino ¿sabes por qué? Por la obra de Cristo en la cruz, por la obra del Evangelio en nuestras vidas, que nos ha limpiado, que nos ha purificado, que nos ha quitado toda la contaminación del pecado. Este amor incondicional nos deja la vara de medir totalmente alta. Pero debemos saber que Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos para la vida, y la piedad nos ha sido expresada. En los primeros tiempos del cristianismo había persecuciones. Los creyentes eran puestos como el espectáculo público, los ponían en el Coliseo para que las fieras los comieran, los ponían para que soldados los masacraran. Pero si hay algo que era el testimonio visible de todos los paganos que podían decir de los cristianos es: mira cómo se aman, mira cómo se aman esos creyentes. En el mundo, ¿qué pasa? Cada uno busca lo suyo propio, cada uno busca su propio bien, nada más ver una glorieta. Mira una glorieta que es el punto de convergencia donde hay un círculo y todos están en la rotonda. ¿Quién da el paso a quién? Y eso se convierte en una lucha de yo me lanzo y voy yo primero. Los verdaderos cristianos aman para ser capaces de sobrellevar las cargas de los otros. Amamos diciendo: este hermano está padeciendo, yo voy a ayudarle a sobrellevar su carga orando. Cada cristiano está puesto como una piedra, miembro del cuerpo, pero también como una piedra, y somos edificados todos juntos en ese edificio que hace el Señor para que nosotros llevemos las cargas los unos de los otros. Dice un escritor, dice: cuando el amor divino llena el corazón saturándolo de amor, este no encuentra reposo hasta depositarlo en otro, como Cristo hizo en nosotros, de manera que se orienta hacia los hermanos buscando el bien ajeno y no el propio. Dios nos ha llenado de su amor, ¿y sabes qué hacemos con ese amor? Tenemos que darlo a otro, y mostramos ese amor dejando a un lado y pensamiento en mí mismo para pensar en otros. El amor es algo que se entrega. Así que en nosotros no debe haber un desinterés. Un amor es una persona egoísta está pensando en sí misma, pero una persona que ama a sus hermanos está pensando en yo cómo le ayudo a esta otra persona, yo cómo muestro interés en esta otra persona. A veces nos enfrascamos en nosotros mismos y no pensamos sino solo en yo. Pero el amor que Dios quiere que mostremos entre nosotros es un amor que entrega, que piensa, que sabe que ha sido purificado, y con esa motivación de lo que ha hecho Cristo, estima a los demás como superiores a Él mismo. Es un amor que ayuda en medio de las cargas, es un amor que se interesa genuinamente por el otro, que piensa en el bien del otro y no está pensando en sí mismo únicamente. Es un amor que el varón como esposo piensa en las necesidades de su esposa, se entrega por ella. Es una esposa que en base a ese amor que Cristo le ha mostrado, piensa en las necesidades de ese esposo y se entrega por él. Es un amor en que los hijos ven a sus padres y todo lo que ellos me dan, y ama a esos padres. ¿Qué tanto estamos nosotros amando a nuestros hermanos? ¿Es nuestra motivación sincera, no fingida? ¿Es de un corazón puro, limpio, los que nos motiva a pensar y a mostrar amor a otros? El mundo puede identificar en nosotros que nos amamos o que andamos tal vez en rivalidades, en contiendas, en pleitos. El amor fraternal es el mayor problema de los discípulos de Cristo. Decía, creo que Gandhi era el que decía eso: el problema del cristianismo son los cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque no nos mostramos amor entre nosotros. Si hay algo que podían pensar de Cristo, era: listo, no estoy de acuerdo con lo que Él dice. Pero nadie podía señalar a Cristo de que no mostraba amor, para con los enfermos, para con los que estaban endemoniados, para con las multitudes, porque las alimentaba, porque daba vista a los ciegos, porque atendía a los afligidos, y todo eso eran las muestras de amor de Cristo. Nadie podía decir: Jesús no muestra amor.
Muchos tal vez le confrontaban con sus enseñanzas, pero no podían negar el amor de Cristo. Ahora nos vamos a adentrar en la pregunta número 3. ¿Por qué debemos dar ese amor? ¿Por qué debemos dar ese amor? Y la respuesta la vamos a encontrar en el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como veníamos diciendo, tú dices, amar de esa manera. Sí, hermanos, pero es que esto no es natural, es que esto no viene de nosotros, eso es gracias a la purificación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué más? Porque Dios nos ha hechos de nuevo, nos ha permitido ser renacidos. ¿Qué renacido? Reengendrado, nacer de nuevo. Todos nosotros, en el momento en que atendimos a la voz del Evangelio, creímos en Cristo, y la Biblia dice que nacimos de nuevo. Y es gracias a ese nacer de nuevo que podemos mostrar amor unos a otros. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es esa operación divina que es el Espíritu Santo a través de la palabra, y nos permite, en el momento en que creemos en Cristo, ser nuevas criaturas. En obediencia a ese mensaje, creyendo ese mensaje del Evangelio, y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todos nosotros hicimos un experimento en el colegio, y espero que usted lo haya hecho. Usted le pusieron a sembrar un frijol o una arveja, ¿no? Y lo pusieron sobre un vaso transparente de vidrio con un algodoncito. ¿Y qué pasaba? Tú sembrabas esa arveja. ¿Y qué pasaba con esa arveja? Eventualmente esa arveja iba a morir y crecía una plantica, pero yo estoy muy seguro que cada uno de ustedes ni siquiera cosechó mucha arveja. La plantica crecía y tú te emocionabas con eso, pero con el tiempo, ¿qué pasaba con esa planta? Se moría. Ahora nota lo que el versículo 23 nos dice: siendo renacidos no de simiente o de una semilla que se daña, que es corruptible, sino de una incorruptible. Cuando nosotros sembramos la arveja, ¿qué esperábamos obtener? Que creciera una super planta y tuviésemos muchas arvejas. Pero eventualmente esa planta de arveja va a morir. ¿Por qué? Porque ¿cómo es esa semilla? Está corrompida, está totalmente dañada. Nosotros también hoy día, esta semana nació Michael, el hijo de nuestro hermano Mauricio y Natalia. Sí, y celebramos la vida, y ahí tenemos un bebecito entre nosotros, y hay muchos otros que tal vez vendrán. Pero celebramos la vida, pero ¿qué sabemos nosotros? Que eventualmente ese bebé se va a hacer un niño, después será un joven, flaco y con el cuello largo y narizoncito, como todos los adolescentes, y después será un adulto y terminará envejeciendo y finalmente morirá. Y es lo que el mundo conoce como el ciclo de la vida. Pero es la realidad de nuestro mundo. ¿Qué pasa? No generamos seres humanos que salten para una vida eterna. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque como está nuestra simiente, está totalmente corrompida y dañada. Las plantas crecen, pero también eventualmente van a morir. Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo, dice el texto bíblico, acompáñenme otra vez al versículo 23 de Primera de Pedro, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, no es de aquí, de este mundo, no es de esa que se puede dañar, sino es de una incorruptible. ¿Y cómo es? Es por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Mira cómo la describe Pedro: es viva, vive y permanece para siempre. De manera que lo que hace Dios es lo siguiente: nos toma su palabra, que está el Evangelio, está plasmado ahí, lo escuchamos, lo atendemos, y gracias al oír y al creer en ese mensaje, nos hacemos nuevas criaturas. ¿Qué caracteriza la palabra? Viva y va a permanecer para siempre. ¿Qué nos caracteriza a nosotros? Nacemos y morimos. De manera que Dios nos siembra en la palabra y a través de ella nos permite tener vida eterna, porque esa simiente que tiene ahí es viva y permanece para siempre. Ahora, tal vez en muchas ocasiones tú hayas visto tal vez algunos videos
y dicen, ¿cómo están los actores de la película, no sé, una que salió hace 20 años? ¿Y cómo están hoy día? Y entonces tú empiezas a ver esos actores que eran bien portados, que eran bien bonitos, y cómo están 20, 30, 15 años después. Ya están envejecidos, desgastados. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos va a expresar en el versículo 24. Leamos juntos, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí tenemos. Entonces tú ves esos videos y dices, wow, ha pasado mucho tiempo. Mira cómo le ha afectado el tiempo. Por más famoso que sea, por más hermoso que sea, el tiempo cobra su factura. Y esos actores, por más famosos, van a estar ahí. ¿Y saben cómo nos compara el apóstol Pedro citando a Isaías? Dice, toda carne, todos nosotros, ¿sabes cómo somos para que se nos suba la autoestima? Somos como la hierba. Usted ha pasado por el campo o por un sendero de pasto y se ha encontrado con esta planta. ¿Cómo se llamaba planta? El famoso diente de león. ¿Saben? Entonces mire ese diente de león y acordémonos de este texto bíblico. Soy como ese diente de león. ¿Cuánto dura un diente de león? Corto tiempo. ¿Cómo es su proceso? Aquí dice el texto bíblico, toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre, toda la famoso del hombre, todo lo que pudiera tener el hombre, es como esa flor. ¿Y qué pasa con la flor? Se marchita, se seca y se cae. De manera que, ¿qué nos está diciendo para subirnos la autoestima? Somos corruptibles, somos como la hierba, nos secamos, pero también nos caemos. Pero hay una buena noticia en medio de todo esto. Lo que nos caracteriza es eso, nuestra vida es pasajera. Es en un momentito que estaremos aquí. Pero si nosotros estamos en la simiente de Dios, estamos sobre las verdades del Evangelio, atendemos a la voz del Evangelio, dice que vive y permanece para siempre. Y esas son las características de la palabra. ¿Cuánto dura un diente de león? Muy poco. ¿Cuánto dura nuestra vida? Muy poco. Pero si nosotros tomamos una decisión por Cristo, en ese momento Dios nos hace nacer de nuevo, no para morir, sino para tener una esperanza viva, de ser renacidos en Cristo Jesús por las glorias del Evangelio, por la obra de Cristo en la cruz. Pero todo eso que dice el versículo 25 y en la parte final, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Las palabras del Evangelio prometen vida eterna. Las palabras del Evangelio nos siembran una simiente que es la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre, y su Espíritu Santo, en el momento en que creemos, nos hace nuevas criaturas. Pero todo eso es la acción del Espíritu. Y todo este renacer es lo que nos equipa. Esa purificación es la que nos capacita. ¿Para qué? Para mostrar amor unos a otros. Amados hermanos, tenemos un llamado de parte de Dios, amarnos unos a otros. Es un amor que es alto, que es sublime, que es imitando el ejemplo de Cristo, que se entregó. Es un amor que humanamente nosotros no podemos mostrar. Es un amor que es solo por la obra del Espíritu Santo en nosotros, quien nos ha purificado, quien nos santifica desde el momento en que obedecimos la verdad. Y solo de esa manera podemos amarnos unos a otros. Es un amor que no es actuado, que no es fingido, sino que es sincero, que es real, que es verdadero, que proviene de una vida regenerada, transformada, de un corazón limpio, no contaminado. Y todo esto es gracias a que Dios nos ha hecho renacer. Dios nos hizo nacer de nuevo. Somos como la flor de la hierba. Somos efímeros. Nuestra gloria es totalmente pasajera. Pero tenemos las palabras vivas del Evangelio, que es eterno, que vive y permanece para siempre. Dios no miente. Dios cumplirá sus promesas. Dios no dejará ninguna de sus palabras que no se cumpla. Dios ha prometido dar vida eterna a todo aquel que cree, y podemos estar seguros y fieles en que así será, porque Dios es veraz. De manera que nuestra tarea, no tenemos ninguna excusa
para no amar a otros como Cristo amó a la iglesia. Estamos habilitados por Dios porque Él nos ha purificado, porque nos ha mostrado su amor en Cristo Jesús, y dice la palabra que podemos seguir sus pisadas, imitar su ejemplo. Dios no nos pone cosas que no podamos hacer, y si nos dice que nos debemos amar sinceramente, sin fingimiento, entrañablemente, es porque sí se puede hacer en Cristo Jesús. La razón y la motivación para hacerlo es porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Inexcusables somos para no amar, pero es un amor que viene de Dios, de imitar su ejemplo, un amor que piensa en el bien de otros, un amor que viene de un corazón puro, es un amor que no es actuado. Amados hermanos, necesitamos de la gracia del Señor, que es la que nos va a equipar para vivir bajo ese amor incondicional que debemos dar entre hermanos, para mostrar allá afuera que somos cristianos y que imitamos a nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude y en dependencia de Él podamos cumplir con ese mandato de mostrar amor. Padre, gracias por tu palabra, por tu gracia que nos equipa y nos capacita para poderlo hacer. A ti damos la gloria, a ti damos las gracias por permitirnos hacer parte de tu iglesia, tener esa familia de la fe con la cual nos amamos, estrechamos vínculos y vienen a ser parte de nuestro corazón, sabiendo que eres tú quien nos une, sabiendo que eres tú, Señor, quien en un mismo sentir nos equipa y nos capacita y nos empuja, nos impulsa para amarnos unos a otros. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en tu iglesia, y ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros, así como tú nos has amado. Que los demás y el mundo pueda ver en esta iglesia local y pueda ver el amor de Dios entre nosotros y también hacia ellos. Gracias por darnos todas esas bendiciones de tu evangelio, de tu gracia, las cuales recordamos y nos alegran el corazón, sabiendo que en medio del sufrimiento también necesitamos de nuestros hermanos que nos muestren amor. Todos necesitamos de ese amor, Padre, y has puesto a tu iglesia para ser mostrado y evidenciado en medio nuestro. Gracias te damos, Señor, y oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.